Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Ernesto Márquez. Buen día tengan todos ustedes, estimadas y estimados colegas. Bienvenidos a su podcast de Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En esta ocasión, realizado en colaboración con la Asociación Mexicana de Hepatología. Este es ya el episodio número 60 y hablaremos de un tópico importante en las enfermedades hepáticas crónicas, como es la evaluación de fibrosis hepática con métodos o biomarcadores no invasivos. Para hablar de este tema, tenemos a dos grandes invitados, hepatólogos. Primero introduzco a la doctora Deyanira Cúzulas de Lind. Ella hizo gastroenterología en el Hospital Médica Sur y se formó en hepatología y trasplante hepático en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y actualmente es adscrita al servicio de trasplante hepático en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México. Por su parte, el doctor Nicolás Fernández, gastroenterólogo y endoscopista por la Universidad de Guadalajara, tiene un máster en hepatología por la Universidad Autónoma de Madrid, es actualmente el vicepresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato. Además, es consejero nacional del Consejo Nacional de Gastroenterología y forma parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Hepatología. Él realiza su actividad clínica en el Hospital Ángeles León. En primer lugar, muchas gracias, Deyanira, Nicolás, bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. En la enfermedad hepática crónica de cualquier etiología, sabemos que la fibrosis representa un punto de inflexión y su presencia y severidad correlaciona con el pronóstico. Por ello es muy importante que ante un paciente con una hepatopatía crónica, llamémosle hígado graso, infección por hepatitis C, enfermedad hepática asociada al alcohol, es muy importante que evaluemos la presencia de fibrosis hepática. Ahora, sabemos que la biopsia hepática es el estándar de referencia en la evaluación de esta fibrosis hepática y permite una revisión detallada con respecto a la localización y a la cantidad de fibrosis. Sin embargo, una biopsia hepática tiene limitantes. Requiere de una muy buena muestra, debe de ser interpretada y analizada por un patólogo experto, y además de estas consideraciones técnicas, pues una biopsia hepática es invasiva y en algunos casos se puede asociar a alguna complicación seria. Y a esto le podemos añadir un costo relativamente alto. Es por ello que se han investigado varias alternativas a una biopsia que podríamos llamar herramientas o biomarcadores no invasivos que intentan o permiten medir o estimar la fibrosis hepática. Estos estudios no invasivos podemos catalogarlos en dos grupos, unos séricos que se basan en diversas pruebas de laboratorio y otros métodos basados en imagen que evalúan las propiedades físicas del hígado, principalmente, como por ejemplo podría ser la rigidez hepática. Teniendo este concepto, y antes de comenzar de lleno con todo el tema de ella, ¿cuáles considerarías que serían las características ideales de un biomarcador o de un método no invasivo de fibrosis hepática? ¿Qué debería de cumplir de forma ideal? Pues tiene que ser un método fácil, tanto para el paciente como para el médico de realizar y también accesible para el paciente, costo efectivo, que esté ampliamente disponible. Ya comentaste tú que los biomarcadores de este tipo son no invasivos y eso también
por lo tanto reduce las complicaciones. Es importante también que pueden repetirse y esto nos va a ayudar para supervisar la progresión de la enfermedad o en determinadas circunstancias la regresión de la misma. Nos va a ayudar como parte del seguimiento, ya sea de la historia natural del padecimiento hepático o como el resultado del tratamiento en algunas etiologías. Y también considerar que tenga pocos errores de muestreo o prácticamente nulos. Completamente de acuerdo, sí. Para decir que un biomarcador ideal debe de cumplir con varios de estos requisitos que nos acaba de comentar Deyanira, e iremos ahí desglosando varios de los biomarcadores y cuáles cumplen con algunos de estos requisitos. Ahora, Nico, entrando en el tema de biomarcadores serológicos, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué son? ¿Cuál es su fundamento? ¿Qué tipos de biomarcadores serológicos existen? Claro, sí. Bueno, aquí hay que retomar un poquito la parte que decías en donde estas pruebas o estos marcadores los dividimos en marcadores biológicos, que son básicamente estos que estamos mencionando, que son serológicos, que son valores de laboratorio, que son pruebas bioquímicas, y las pruebas físicas, ¿no? De las que vamos a hablar más adelante. De tal manera que estos marcadores serológicos, pues son básicamente pruebas de laboratorio. Y podemos dividir, digamos, en pruebas que pueden ser directas o pruebas indirectas. Hablamos de pruebas indirectas cuando hablamos del panel simple, así lo conocemos como panel simple, y ahí van consideradas, por ejemplo, los valores de las transaminasas o de las aminotransferasas, ALT, AST, las plaquetas y algunas otras pruebas bioquímicas, y los marcadores directos, que básicamente son sustancias que nosotros le llamamos de recambio de colágena y que son proteínas, digamos, más complejas que están derivadas de los miofibroblastos y de la remodelación aquí de la matriz extracelular, de tal manera que estas pruebas pues son más complejas, son más difíciles, son un poquito menos disponibles y de esta manera también como podríamos dividir a estos marcadores serológicos en patentados y no patentados. Es decir, no patentados son esas pruebas que son disponibles para todos nosotros, que son pruebas que se realizan cotidianamente. De hecho, en el seguimiento y en la consulta cotidiana de todos los pacientes con enfermedad hepática crónica, y hablamos, como decíamos, de las plaquetas, de las transaminasas, de la glucosa, de la albúmina, de todo este tipo de pruebas que no tenemos que pagar por ellas, literalmente. Bueno, digamos, el paciente lo hace, pero son bastante accesibles y bastante cómodas. Y el problema de las pruebas patentadas, que son las pruebas de serológicas o biomarcadores directos de fibrosis, ese es el punto, que son, como tienen una patente, son más complejas, son menos disponibles, el costo es mucho más elevado y desafortunadamente pierden su practicidad en esa circunstancia. Muy bien, pues queda bastante claro que muchos de ellos, por los que comentas y ya veremos, pues forman parte de las pruebas habituales que le realizamos a estos pacientes. Ahora, Deyanira, con todos estos puntos que nos comenta Nico de estos marcadores serológicos, por un lado, ¿cuáles serían las ventajas? Y por el otro lado, ¿cuáles serían las desventajas de estos marcadores serológicos? Bueno, yo creo que aquí lo primero es dividir a lo que decía el doctor Nico, las pruebas no patentadas y las pruebas patentadas. En cuanto a las pruebas no patentadas, pues tienen una muy buena reproducibilidad, son también bastante aplicables, no son costosas y están ampliamente disponibles, están bien validadas, se pueden utilizar en la consulta externa y en algunas patologías o en algunas etiologías nos pueden servir o nos pueden dar un valor pronóstico. En cuanto a las desventajas de estas pruebas no patentadas, pues es que no todas son específicas del hígado, que el rendimiento diagnóstico no es tan bueno como por ejemplo la elastografía transitoria y algunas pruebas patentadas serológicas. Puede haber falsos positivos, sobre todo con FIB4 y el NAFLD Fibrosis Score, en caso, por ejemplo, de los pacientes que sean mayores de 65 años. Y hablando de las patentadas,
También tienen una buena reproducibilidad, también se pueden aplicar bastante bien, están bien validadas, también se pueden realizar en la consulta externa y nos dan un valor pronóstico. Las desventajas, pues es que son algunas costosas, algunas también no son específicas del hígado. El rendimiento diagnóstico suele ser no tan bueno como la elastografía transitoria, sobre todo para cirrosis, y nos puede dar también falsos positivos, sobre todo cuando hay casos de inflamación extrahepática o casos en donde haya promoción de fibrosis, que haya también alguna enfermedad extrahepática, como por ejemplo hemólisis, síndrome de Gilbert. Sumamente claro. Prácticamente las ventajas es que son pues muy accesibles, ¿no? Sobre todo los no patentados, reproducibles, ¿no? Y las desventajas, a lo mejor yo lo resumiría en que no son específicos y que pueden ser alterados por cuestiones extrahepáticas. Para fines de esta charla hablaremos de 4 marcadores séricos, como son el índice APRI, el FIB4, ya de ella nos hablaba del NAFLD Fibrosis Score, y uno que es patentado, como es el Fibrotest. Nico, de estos 4, uno de ellos, la verdad es que muy sencillo, que es el APRI. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la utilidad clínica de este índice? Sí, así es uno de los más sencillos y probablemente también uno de los, digamos, más de los iniciales, por no decirle añejo o antiguo, ¿no? De alguna manera. Y el APRI, pues no es otra cosa más que la relación del radio, pues de la AST con las plaquetas. Y es muy fácil de calcular, digo, ahora en la era digital y en la era de las aplicaciones y de las calculadoras digitales, pues ya no tenemos que aprendernos la fórmula y estarla haciendo manualmente, ¿no? Entonces ya en cualquier smartphone o en cualquier, digamos, navegador de Internet lo podemos obtener, perdón, y es muy fácil calcularlo, poner el valor límite superior del laboratorio que nos está reportando la AST del paciente, el valor que tiene el paciente y la relación con las plaquetas. Y las plaquetas y ya nos da un valor. La cosa es que esta prueba o este marcador, afortunadamente, digamos, podríamos decir que para fibrosis significativa tiene una área bajo la curva de 0.77 para determinar fibrosis significativa y para cirrosis de 0.84, de tal manera que pues podemos decir que es un estudio útil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una estimación, ¿verdad? O sea, que es un valor estimativo, no es un valor definitivo. Esta prueba se diseñó prácticamente para hepatitis C, prácticamente para evaluar a los pacientes con hepatitis C y para tamizar o para decidir a cuáles pacientes con hepatitis C se iban a biopsiar o no en la era en la que biopsiábamos a los pacientes con hepatitis C, que ahora pues no tenemos esa necesidad o esa situación con los antivirales de acción directa pangenotípicos, de tal manera que este es digamos, estas son las observaciones que puedo hacer al respecto. Esta prueba tiene más bien un mejor valor predictivo negativo que positivo, de tal manera que nos ayuda más a excluir pacientes con cirrosis, con fibrosis avanzada, que a diagnosticarlos, ¿no? Que a diagnosticar este tipo de pacientes. Excelente, Nico. Esto que nos acabas de mencionar, esto último, es una muy buena prueba, muy sencilla para excluir fibrosis avanzada en el contexto que mencionas, ¿no? Donde más se ha estudiado el APRI definitivamente es en el contexto de infección crónica por virus de hepatitis C. Ahora de ella, otro de estos biomarcadores séricos también muy sencillo de calcular es el FIB4. ¿En qué consiste este índice? Bueno, el FIB4 también es bastante sencillo, únicamente requerimos tener el conteo de plaquetas, ALT, AST y la edad del paciente. Y como dice el doctor Nico, ya desde nuestro celular o desde la computadora lo podemos calcular.
Recordemos que este índice se desarrolló a partir de la necesidad de tener un método no invasivo que pudiera predecir con la mayor exactitud posible la presencia de fibrosis hepática, esto para reducir la necesidad de biopsiar a los pacientes. Primero fue en pacientes con virus de hepatitis C que tenían infección concomitante con VIH, pero actualmente ya se utiliza para virus C solito, virus B, enfermedad por hígado graso y alcohol. Y pues está ampliamente disponible y es muy, muy fácil de hacer. Cada vez tenemos un poquito más de información para usarlo en algunos escenarios y lo que nos comenta es también sumamente sencillo hacer su cálculo, ¿no? Exacto, nos permite evaluar fácil y pues prácticamente de manera gratuita para nosotros si hay o no fibrosis hepática, está ampliamente disponible y es ampliamente aplicable. Lo único es que como se desarrolló en una corte de pacientes muy jóvenes y pacientes, bueno, incluyó a pacientes que no eran muy jóvenes y pacientes que no eran tan mayores, entonces ahí como que la edad podría meter un poquito de ruido y tener eso en cuenta como una limitación. Y también podría estimarse un poquito el resultado en pacientes con consumo activo de alcohol y pues que los puntos de corte varían dependiendo de la etiología que vamos a evaluar. Ok, perfecto. Ahora, Nico, uno de estos scores, yo la verdad lo utilizo frecuentemente en pacientes con hígado graso, cuando de primera instancia los veo, es el NAFLD Fibrosis Score o el score desarrollado por el doctor Angulo. ¿Nos podrías hablar un poquito de este score? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué parámetros se introduce? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Sí, es uno de los scores que está mayormente validado y más ampliamente validado en la enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no? Que si ahora queremos usar la nueva nomenclatura, pues tendríamos que mencionarla como la enfermedad hepática grasa asociada al metabolismo por disfunción metabólica, ¿no? Ese es el punto. Y esto es algo muy importante que habría que mencionar desde el punto de vista de ventaja-desventaja, porque recordemos y siempre seamos muy acuciosos, es como una recomendación muy importante en que siempre nuestro paciente va a subestimar o a demeritar su consumo de alcohol. Entonces, este biomarcador o este score lo tenemos que usar específicamente en aquellos pacientes en los que realmente determinemos que no tienen un consumo significativo de alcohol, porque es justamente ahí en donde mejor está validado. Y fíjense que tiene un valor predictivo negativo del 93% y un valor predictivo positivo del 90%, de tal manera que en realidad tiene una utilidad diagnóstica bastante buena e incluso hay algunas publicaciones, algunos papers que dicen que en algún momento dado pues redujo hasta el 75% de necesidad de biopsiar a estos pacientes cuando, o sea, yo hago un poquito de historia dada mi edad, por supuesto, pero digamos cuando biopsiábamos un poquito, no de manera rutinaria, pero cuando de repente biopsiábamos un tanto más a los pacientes que tienen enfermedad hepática grasa no alcohólica. También es muy fácil de calcular, también en los smartphones, también en las plataformas, en los buscadores de internet, en los navegadores lo pueden encontrar muy fácilmente. Este score incluye algo que es muy importante, que es la glucosa en ayuno, es decir, si está o no alterada la glucosa en ayuno o si el paciente ya tiene una diabetes mellitus en tratamiento. Incluye el índice de masa corporal, que es una parte muy importante. Y como ven ustedes, aquí estamos incluyendo dos parámetros muy importantes de la enfermedad hepática relacionada al metabolismo, ¿no? Estamos incluyendo la diabetes, la resistencia a insulina, el sobrepeso, la obesidad y por supuesto algunos otros parámetros como las transaminasas, la edad del paciente y esto nos ayuda, como decíamos previamente, pues a tener un valor predictivo negativo del 93%, de tal manera que pues también la utilidad es precisamente para eso, para excluir a los pacientes que tienen fibrosis avanzada. Y es desafortunado que de repente una desventaja, digámoslo de alguna manera, es que la zona gris
Es decir, esos pacientes que están en la parte intermedia, aquellos que están en el F2, F3, son pacientes que no tan fácilmente pueden ser discriminados y más bien ayuda para localizar a aquellos pacientes que están en los extremos, ¿no? Pacientes en los que están en fibrosis avanzada o F4 o pacientes que están en fibrosis mínima F1 o F0. Lo cual es, en la práctica clínica, es de suma relevancia. El tener que al menos diferenciar estas dos límites o los dos extremos con unos simples marcadores accesibles, tanto antropométricos y de laboratorio y del historial, y que simplemente con esto, pues tenemos más o menos unas buenas probabilidades de descartar alguno de estos extremos. Y sí, el NAFLD Fibrosis Score, el problema es grupos intermedios que hasta un tercio de las veces que calculamos, puede caer el paciente ahí. Exacto. Ahora, Deya, con respecto al fibrotest, este es uno de los, por ejemplo, de los métodos serológicos patentados. Los tenemos que solicitar a un laboratorio. No lo podemos nosotros estimar en nuestro celular. ¿Qué nos podrías hablar del fibrotest? ¿Cuál es la utilidad, ventajas, desventajas? Bueno, el fibrotest para lo que nos va a ayudar es para evaluar el grado de fibrosis y actividad necroinflamatoria en pacientes en los que estemos sospechando de una enfermedad hepática crónica. Y lo vamos a calcular, o más bien se va a calcular en función de la edad del paciente, el sexo, la concentración de aptoglobina sérica, D2 macroglobulina, apolipoproteína A1 y glutamiltransferasa y bilirrubina. Las ventajas, pues, es que la sensibilidad y la especificidad para este marcador son del 75 y del 85% respectivamente para predecir cirrosis, que no es nada despreciable. Está disponible en nuestro medio, es fácil de interpretar, se puede repetir como muchos de estos otros métodos y ese lo podríamos utilizar sobre todo en pacientes en los que no se pueda realizar una elastografía transitoria, por ejemplo, en un paciente con grados importantes de obesidad. Las desventajas es que debido a la variabilidad de los componentes de esta prueba y al tipo de kits que se emplean, pues el fibrotest solo puede realizarse en laboratorios que estén validados. Y en segundo lugar, pues yo pondría que es costoso, no es tan accesible como los otros métodos que tenemos disponibles. Muy bien, muy claro acerca de todas las ventajas, desventajas del fibrotest. Ahora, la fibrosis hepática no tiene una firma molecular que puede ser detectada por técnicas de imagen actuales, por lo que las pruebas de diagnóstico de fibrosis se basan en otras características, más bien en propiedades físicas, las que se basan en imagen. De ellas, las propiedades físicas, la rigidez hepática o elasticidad, es con mucho las que más se usan en los estudios de imagen. De ellos, con mucho del que más información tenemos es la elastografía de transición, o también conocido como FibroScan. Nico, tú eres un expertazo. ¿Qué es el FibroScan? ¿Cómo se realiza? ¿Qué tan preciso? Claro. ¿Qué ventajas tiene realizarle a un paciente una evaluación de fibrosis mediante esta técnica que podríamos llamar de imagen? Háblanos un poquito del FibroScan. Claro, con mucho gusto. Quitándole el adjetivo de expertazo, pues soy alguien que de alguna manera pues nos dedicamos a este tipo a realizar este tipo de pruebas ya acá en el Bajío. Y bueno, hay que decir que la elastografía por transición es una, digamos que es una prueba en la que medimos la elasticidad del hígado. Yo siempre les comparo a mis pacientes el decirles, mire, su hígado sano sería como una gelatina de Jerez. Es un hígado muy elástico, muy blandito, que si le aplicamos una onda pulsátil de vibración va a transmitir, digamos, esa onda a través de esta gelatina. Pero si tenemos
un hígado dañado con mucha fibrosis, y entonces lo podemos hacer la analogía con un ladrillo o con un garapiñado. Este hígado pues no va a, o va a haber un problema en la transmisión de esta onda pulsátil de vibración. De tal manera que ahora, explicándolo ya, eso así se los explico, el principio físico a los pacientes. Digamos que ahora, explicándolo desde el punto de vista ya más profesional para quienes va dirigido pues este podcast, pues no es otra cosa más que la medición, como decíamos, de la elasticidad hepática al transmitir una onda pulsátil de vibración, como decíamos, seguida de una onda de ultrasonido, que lo que va a hacer es medir la velocidad con la cual la primera onda se transmitió a través del parénquima hepático, de tal manera que entre mayor fibrosis tengamos, es decir, entre mayor fibrosis haya en el hígado, pues mayor dureza o mayor pérdida de la elasticidad vamos a tener, y esta se va a traducir en la medición en unidades en kilopascales en este software, digámoslo de alguna manera. Ya es un equipo, literalmente es una computadora que tiene un software que expresa la elasticidad en kilopascales y que puede medirlas desde 2 kilopascales como mínimo hasta 75 kilopascales como máximo, teniendo ya puntos de corte específicos para cada enfermedad hepática, que es una de las grandes ventajas de FibroScan, que básicamente FibroScan pues es la marca comercial, pero digamos que es la más, digamos, una de las mayores ventajas de la elastografía de transición, porque desafortunadamente comparada con otras pruebas, digamos que estas otras pruebas de imagen o estas otras alternativas a la elastografía transitoria o de transición, pues no están validadas ampliamente como lo está la elastografía de la que estamos hablando, y no tenemos puntos de corte específicos por patología, por etiología. De alguna manera, esta prueba es muy interesante y muy, vaya, con una precisión mucho mayor, porque podemos seleccionar la etiología de la enfermedad hepática crónica que estamos evaluando en estos casos. Una ventaja enorme también es que, como decíamos, es no invasiva, es muy fácil de hacer, es reproducible. Sí es algo operador dependiente, como lo son las técnicas de ultrasonido, sin embargo, es muy fácil de aprender. Incluso puede aprender a hacerla un técnico, una enfermera. Se considera que después de 100 estudios consecutivos ya se adquiere cierto grado de expertise para poderla hacer, digamos, técnicamente bien, que es algo que también es muy importante tomar en cuenta en los estudios, en los reportes de los FibroScan. Pues debemos tener un IQR menor a 30 para que la calidad del estudio sea adecuado y que la interpretación del mismo no tenga sesgos, ¿no? De alguna manera. Entonces es algo muy, muy importante. Digamos que la accesibilidad es relativa porque no hay muchos equipos disponibles en el país. Cada año, afortunadamente, se está distribuyendo más, y no es que la gente tenga más dinero para comprar FibroScan, sino que digamos que esta herramienta es tan útil y gracias a que la distribución de las empresas de distribución de este equipo han logrado poner más accesible estos aparatos o estos equipos, pues tenemos más equipos en el país. Pero eso hace también que la variabilidad del precio sea muy, muy importante, de tal manera que podemos encontrar costos muy elevados en ciertas zonas del país y costos más accesibles en otras zonas del país. Entonces, de alguna manera, la disponibilidad es lo que lo tiene ahí un poquito complejo, ¿no? En ese sentido, pero es súper fácil, no invasivo. El resultado es en tiempo real, rápidamente lo podemos obtener, y por supuesto la ventaja versus la biopsia hepática, que decíamos que es el estándar de oro imperfecto, pues es mucho mayor, porque evalúa hasta 100 veces más el volumen de parénquima hepático que evalúa una biopsia hepática. Por supuesto que tiene sus desventajas, de las cuales seguramente nos hablará la doctora Deyanira. Muchas gracias, Nico. Completamente de acuerdo en todo lo que nos has mencionado. Prácticamente podríamos decir que la elastografía de transición ha cambiado la práctica clínica en el área de hepatología. Ha disminuido de una forma importante, drástica, la necesidad de realizar biopsias precisamente, y afortunadamente cada vez es
un estudio, como tú lo mencionaste, cada vez de mayor disponibilidad en el país. Ahora, Deya, el doctor Nico nos lo vendió todo que es mágica. ¿Qué desventajas le podríamos encontrar a la elastografía? Seguramente debe haber algunos factores que nos pueden modificar los resultados o que puede depender de quién lo haga, etc. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las desventajas que debemos de tomar en cuenta cuando yo le solicito una elastografía de transición a un paciente? Pues tenemos que tener en cuenta el peso del paciente y las características antropométricas. Pacientes muy obesos es complicado y a veces se podría decir que hasta imposible realizarlo, o pacientes que, por ejemplo, no se pueda acceder bien al área, por ejemplo, si tienen muy estrechos los espacios intercostales, eso hace que se dificulte el realizar la elastografía y en algunas ocasiones pues prácticamente que sea imposible. También justo lo que decía el doctor Nico, es muy importante qué tanta experiencia tiene el operador, o sea, sí se requiere de cierto expertise para tratar como de aminorar sobre todo las cuestiones antropométricas de los pacientes. Hay que también saber cómo estaban las enzimas del hígado antes de hacer el fibroscan. Eso creo que es bastante valioso porque cuando lo hacen técnicos o enfermeros a lo mejor es algo que se pasa y eso nos podría supraestimar los valores de la elastografía. También tomar en cuenta si no tiene colestasis, qué tanto tiempo tiene de ayuno, o sea, ahí hay un poquito de controversia en las guías, unos dicen que 2 horas, otros dicen 3 horas, los canadienses, por ejemplo, no toman en cuenta el ayuno, entonces sí es importante preguntar eso y también por qué nos lo mandan, o sea, porque hay casos en los que puede ser una cirrosis por insuficiencia cardíaca o que estén pensando en algo vascular como un Budd-Chiari, o sea, eso también nos podría estar supraestimando los valores de la elastografía y creo que son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, o sea, es muy fácil de hacer, sí, y nos da muchísima información, pero tomar en cuenta estas cuestiones que podrían modificar, como tú dices, los resultados del fibroscan o de la elastografía transitoria. Claro, y si me lo permites, Ernesto, aquí algo que Claro. también es muy importante es el tema de la ascitis, ¿verdad, ella? Ah, por Que supuesto. claro, que es una de las principales, digamos, contraindicaciones o limitantes, ¿no? En esa parte. No, no es raro de repente que llegan pacientes con ascitis grado 2 e incluso con ascitis grado 3 a que les hagas un fibroscan o a que les hagas una elastografía. Entonces, tomar en cuenta que es imposible porque esto no permite que haya un contacto del hígado con la pared costal del paciente y entonces va a ser imposible que podamos transmitir la onda de transmisión. Ahora, Nico, hay otras formas de hacer elastografía y también cada vez hay más lugares disponibles de uno con ultrasonido en tiempo real, están haciendo el ultrasonido y vienen integrados software para hacer elastografía. ¿Qué tanta información tenemos de estos métodos? Hay otras formas de hacer elastografía, como es la elastografía por ultrasonido y la elastografía por resonancia magnética. Y de lo que estamos hablando en este momento específicamente es de la elastografía por ultrasonido. Yo creo que es algo que se ha puesto, no quiero decir de moda, pero la verdad es que sí, muchos ultrasonidos últimamente se han modernizado, si podemos decir esta palabra, incluyendo estos softwares o estos transductores que miden también la elasticidad hepática. De hecho, bueno, estos tipos de ultrasonido, pues los llamamos, digo, de ninguna manera soy experto en ultrasonografía, esto lo tendría que estar diciendo más un poquito, digámoslo, un médico radiólogo, ultrasonografista, radiólogo, perdón, más bien en ese sentido. Sin embargo, la ultrasonografía o el método más usado de ultrasonografía para hacer elastografía es
el denominado ARFI, que está prácticamente, pues sus siglas vienen de que utiliza imágenes de radiación acústica por impulso de fuerza, literalmente a eso se refieren estas siglas. Y la ventaja de esto es que, bueno, tenemos un 2 en 1, ¿no? En ese punto, porque podemos evaluar al mismo tiempo las características físicas del hígado en este punto, ver los bordes, lo que realmente da un ultrasonido convencional, evaluar el tamaño del hígado, la ecogenicidad, los bordes, la presencia o no de ascitis, la dilatación de la vena porta, de la presencia, por ejemplo, de colaterales, pero además tenemos el plus de poder localizar y además específicamente en un sitio específico, en un specific point, poder poner este transductor y poder medir la elasticidad de nuestro hígado en estos puntos en específico. Recordemos que muchas de las enfermedades hepáticas crónicas, si bien son enfermedades difusas del hígado, no son homogéneas. Y entonces eso es lo que hace que de repente tengamos este tipo de problemas, pues desde la biopsia hepática, ¿no? Desde el error de muestreo. Entonces, digamos que una de las ventajas de este tipo de técnicas por ultrasonido, pues sean estas, ¿no? Y de alguna manera, claro que también tienen sus desventajas, que ahorita se van a mencionar, pero de alguna forma también podría ser que que esté siendo un poquito más disponible porque hay mucho más equipos de ultrasonido y mucho más radiólogos que patólogos que hagamos estas cosas, ¿no? Entonces, ese es el punto. Claro que también tiene sus desventajas. Claro, y cada vez va a haber más lugares donde se ofrezca un ultrasonido hepático con elastografía y es, como mencionabas, un 2x1, es un rastreo ultrasonográfico que si es un paciente con cirrosis, pues incluso es como el escrutinio de lesiones focales y a la vez diagnóstico en ese momento del grado de fibrosis avanzado, pero sin embargo hay desventajas de estas técnicas basadas en ultrasonido de ella. ¿Cuáles mencionarías como las más importantes? Bueno, todas están relacionadas y hay que tomarlo en cuenta a que la mayoría de los estudios que se han hecho con este tipo de técnicas están basados en muestras pequeñas de población y las poblaciones también han sido muy heterogéneas y no siempre han utilizado la biopsia hepática como referencia, que es el estándar de oro. Entonces, uno, pues sería la falta de uniformidad en los diferentes sistemas, que es variable, lo que comentaba de los puntos de corte, no hay tanta evidencia ni tantos datos al respecto de estas pruebas y todavía es más operador dependiente y era justo lo que decía el doctor Nico, ¿no? No solo necesitamos a un hepatólogo, también necesitamos a un médico experto en ultrasonido, que sería un radiólogo y que además esté entrenado en este tipo de transductores. Completamente allá. Quizá conforme pase un poco más de tiempo tendremos un poco más de uniformidad en estos y mayor evidencia al respecto en comparación de la elastografía por transición, que con mucho es con el que más información tenemos. Exacto. Ahora, por último, Nico, la elastografía por resonancia magnética. Ya en varios lugares, incluyendo acá Ciudad de México, se puede solicitar esta elastografía. ¿Qué ventajas es más precisa y qué desventajas deberías solicitar una elastografía por resonancia magnética? Como decíamos, pues es otra técnica, ¿no? De alguna manera para realizar la elastografía. Y pues esto de alguna forma es como tratar de buscar alternativas para estos pacientes que decíamos, ¿no? Como bien decía la doctora de ella, es más, tenemos algunos problemas con el índice de masa corporal, por ejemplo, en algunos pacientes. Entonces, pues en estos casos en los que el IMC es por arriba de 30, ya empezamos a tener algo de problemas. Y si consideramos que la mayoría de los pacientes que tienen MAFLD o enfermedad hepática grasa relacionada al metabolismo, pues justo tienen este problema que es un índice de masa corporal y una distribución visceral abdominal de la grasa. Entonces, de repente tenemos estos problemas y buscando, digamos, esta alternativa, la resonancia magnética podría ser una solución en
en esta situación porque afortunada o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, pues puede evaluar en general, si quisiéramos, la totalidad del hígado, ¿no? Esa es, digamos, una ventaja de alguna manera en aquellos pacientes en los que ni siquiera hubiéramos podido hacer, por ejemplo, una elastografía de transición. Y bueno, pero ¿qué tanta ventaja realmente podría tener evaluar esta fibrosis en todo el hígado? Entonces, aquí es donde todavía tenemos algunos problemas para determinar si de veras representa una ventaja o representa un plus el poder hacer esto, ¿no? El punto es que la elastografía por resonancia es disponible, es un poco menos disponible que la elastografía por transición, solo algunos centros en el país la tienen. Desafortunadamente, pues se requieren más infraestructuras, se requiere un tomógrafo con características especiales, un software no de interpretación, sino un software de desarrollo mucho más complejo. Requiere, por supuesto, también la parte física, que es la parte de la transmisión de la onda de choque o de la onda de vibración, por supuesto. Y aquí tiene algunas desventajas en el sentido, como decíamos, bueno, sí podemos ver a más gorditos, pero igual y no tan gorditos, porque de repente también podría ser técnicamente complejo pasar a un paciente a través del mismo resonador, ¿no? En ese sentido, cuando son pacientes muy grandes, ¿no? Cuando son pacientes con un perímetro abdominal muy, muy amplio. Entonces ahí tenemos ciertas desventajas. El costo es otra desventaja de alguna manera. Y si bien sí hay ya estudios prospectivos, comparativos y algunos papers en donde ya se tiene una buena sensibilidad y especificidad, seguimos teniendo el mismo problema de los casos grises. De alguna manera también tenemos ese tema, ¿no? Entonces, creo que la elastografía por resonancia está dirigida a situaciones muy específicas en ese punto en donde no hemos podido lograr una determinación más certera de la fibrosis en pacientes por otros métodos no invasivos y que no queremos o biopsiar o que no tenemos o que tuvieran alguna contraindicación en específico para realizar una biopsia hepática. Yo creo que ahí es donde tomaríamos más en cuenta este método. Sí, completamente de acuerdo del papel actual que representa la elastografía por este método. Hemos pasado de la evaluación no invasiva desde los métodos serológicos hasta los basados por técnicas de imagen. Nos ha quedado bastante claro cuáles son ventajas y desventajas de cada uno de ellos y que debemos de tomar en cuenta al solicitarlos o al calcularlos en nuestros pacientes. Me gustaría que nos compartieran 1 o 2 puntos o gastroperlas, como le llamamos en este podcast. ¿Con qué mensaje nos dejarías, iniciando por ti, Deya? Los marcadores no invasivos de fibrosis hepática nos han permitido una evaluación relativamente fácil de los pacientes con sospecha de esta condición, además de que nos ha permitido seguirlos en el tiempo, o sea, tienen un valor pronóstico. Y es importante también saber cuándo aplicarlos, sobre todo porque no todos están validados en las diferentes etiologías de la enfermedad hepática, conocer sus ventajas y desventajas y saber también cuándo sí tenemos que realizar una biopsia hepática. Muy bien. Nico. De acuerdo, sí. Y yo creo que algo que yo quisiera dejar como mensaje y que yo en lo personal pues trato de hacer en mi práctica, pues es no quedarme con un solo marcador, sino hacer la combinación, que es algo súper importante y que es una recomendación absoluta, ¿no? O sea, no te quedes con un solo marcador o con un solo biomarcador indicador, ya sea serológico de imagen. Trata de hacer lo que tengas disponible, no nos aferremos tampoco a que, ay, es que yo quisiera hacerle una resonancia a este paciente o yo quisiera forzosamente tener la elastografía de transición cuando no lo tengo disponible. Bueno, tienes muchos otros elementos y algo que es sumamente recomendable, como decíamos, no nos quedemos con un solo biomarcador, tratemos de hacer los más posibles
respetando, por supuesto, la indicación, las ventajas y las desventajas que decía la doctora de ella, definitivamente en dónde sí puede ser aplicable este marcador y en dónde no, de acuerdo a la etiología del paciente. Y algo que no se nos debe de olvidar también es la clínica, ¿no? Absolutamente la correlación entre la clínica y los indicadores y los biomarcadores para poder elaborar nuestro diagnóstico, el seguimiento y sobre todo la validez pronóstica que tiene todo eso con el paso del tiempo, ya que la fibrosis hepática es algo dinámico y es algo que va teniendo esa progresión o incluso esa regresión cuando tratamos a los pacientes desde el punto de vista etiológico, ¿no? Que es algo muy, muy importante que no debemos olvidar. Pues nos ha quedado bastante claro la utilidad de todos estos biomarcadores no invasivos de fibrosis hepática. Muchísimas gracias, Deyanira. Muchísimas gracias, Nico. Y nos vemos pronto en el siguiente capítulo de Gastroperlas. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir con ambos, de ella y Ernesto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimo gusto. Igualmente, bye. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.